RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta Facho Progre, Piñera y el fin de la derecha. Yo no soy una persona conservadora, no soy una persona de derecha. Es un dato de la causa que comencemos señalando el hecho de que en Chile ya no existe la llamada derecha y por ende tampoco una verdadera oposición al proceso insurreccional que estamos viviendo desde el 18 de octubre pasado. Más allá de que la división entre izquierda y derecha es politológicamente impropia, analíticamente estéril y políticamente confusa, el hecho es que la llamada izquierda parlamentaria, extraparlamentaria, antisistémica y sobre todo asistémica, constituye más del 80% de las fuerzas políticas del país y sus ideas han logrado tal nivel de dominio hegemónico que el restante 20% del espectro político no solo las comparte, sino que ha llegado a entenderlas como propias y a proponerlas y defenderlas como principios activos de sus propuestas. De este modo, la llamada centro-derecha, es decir, los partidos que formaban la coalición Chile Vamos, UDI, Renovación Nacional, PRI y Evópoli, a los que se sumó en su momento Amplitud y otros, son en realidad partidos neoliberales que únicamente se diferencian de la centroizquierda en algunos de los aspectos económicos de sus propuestas, ya que en términos filosóficos, ideológicos y valóricos, muchos de sus dirigentes y militantes han sido totalmente colonizados por las tesis más vanguardistas de la lucha cultural del neocomunismo, precisamente por vía del neoliberalismo. Así, como veremos, frente a la categoría del facho pobre esgrimida por la izquierda radical para definir a quienes debe destruir, aparece entonces la de facho progre, que constituye un amplio sector hasta ahora considerado como parte de la derecha, que se encuentra en los hechos en plena alianza con la insurrección en curso. Entre ellos, las principales figuras que caen en esta categoría son Joaquín Lavín, Mario Desbordes, los hermanos Osandón y Felipe Kast, a los que, como veremos, se suman muchos otros en cada uno de los partidos de la llamada derecha. ¿Qué elementos ideológicos nos permiten caracterizar a los fachos progre? Para este análisis consideremos, por ejemplo, y sin ser exhaustivos, las tesis del proceso constituyente, el multiculturalismo, el llamado matrimonio homosexual con adopción homoparental y la categoría de democracia participativa. En la UDI, notorios militantes como Joaquín Lavín León o la diputada Marisol Turres se han manifestado abiertamente a favor del matrimonio homosexual con adopción homoparental, mientras que el diputado Isa Cort señaló que decidiría al respecto cuando se produzca la discusión parlamentaria, o sea, no tiene un planteamiento ideológico y valórico establecido. De igual modo, la UDI asumió la categoría de democracia participativa, sosteniendo al respecto que en sus elecciones internas la voluntad de la UDI es organizar un proceso democrático, participativo y moderno. Por su parte, Renovación Nacional propone directamente una nueva constitución postulando un régimen semipresidencial, una nación multicultural y un mecanismo de iniciativa popular de leyes. En mayo del 2015, Rolando Jiménez del Móvil acudió a la sede de Renovación Nacional para izar la llamada bandera de la diversidad sexual junto a los miembros de la directiva Graciela Ortúzar y Tomás Fuentes, además de la exministra Cecilia Pérez. En su declaración de principios, el partido adhiere a la categoría de democracia participativa, sosteniendo el espacio público de una sociedad democrática se fortalece al configurarse conforme a los principios de participación, transparencia y probidad. La participación permite que la ciudadanía intervenga en la toma de decisiones públicas, contribuyendo a la adecuada elaboración e implementación de estas y reafirmando su legitimidad social. Por lo mismo debe ser promovida en todos los niveles. Por su parte, un grupo de sus parlamentarios propuso avanzar hace ya mucho tiempo hacia una nueva constitución considerando 5 puntos: la propuesta de derechos sociales, el rol del Estado subsidiario solidario, la familia y los derechos reproductivos, el quórum de reforma constitucional y la democracia participativa. En el PRI, su presidente y vocera de Chile Vamos, en su momento, Alejandra Bravo, señaló que sentía una profunda admiración hacia la comunidad homosexual por la lucha que han dado frente a la discriminación que por décadas han tenido que vivir, y aclaró que su postura contraria al matrimonio entre personas del mismo sexo sería la única diferencia con la comunidad homosexual.
agregando: yo he apoyado las otras iniciativas como la ley Zamudio. En 2007 el partido firmó el manifiesto del Movimiento Nacional y Popular, donde sostuvo que nuestro llamado es que las bases ejerzan el derecho a proponer y elegir a sus propios candidatos en todas y cada una de las instancias ciudadanas para recuperar una democracia participativa, multicultural y regionalizada para todos los chilenos. Al respecto, el entonces presidente de Evópolis, Jorge Sanyén, afirmó: en Evópolis reconocemos y valoramos la diversidad, pues enriquece la sociedad. En el programa del partido se propone un sistema semipresidencial y se apoya el matrimonio homosexual, sosteniendo su primer principio, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y toda forma de ella merece respeto y reconocimiento. Adicionalmente, el postulado 12 señala que debe existir horizontalidad en el ejercicio del poder y en sus 130 propuestas de gobierno sostienen: privilegiamos el rol central e irreemplazable del Congreso Nacional en este debate propio de una democracia representativa, a la vez que dosis altas de participación ciudadana. Y por otra parte, estrechamente vinculado a la distribución del poder en nuestras regiones, es necesario que enriquezcamos e impulsemos procesos más efectivos de participación ciudadana y de fortalecimiento de la sociedad civil en cuanto motor de lo público. Por su parte, el hoy desaparecido partido Amplitud estaba a favor del aborto, el matrimonio homosexual con adopción homoparental y junto al Partido Liberal apoyó el proyecto del móvil al respecto. Por si lo anterior fuera poco, en términos simbólicos, todos los partidos de centro-derecha han adoptado diseños gráficos que tienen fundamentos categoriales originados de la izquierda. Entre los más evidentes podemos mencionar el uso de cuadriculados y transiciones de colores, propios de las nociones progresivas de diferencia, diversidad, no discriminación e indiferenciación, un patrón gráfico establecido por la izquierda ya en 1988 con el arcoíris del no, que partiendo del estructuralismo pasa por el deconstruccionismo y llega a la indeterminación. Este estilo gráfico en emblemas, logotipos y textos es compartido tanto por el movimiento homosexual, por grupos indigenistas y por el propio Frente Amplio, entre otros. El uso de letras minúsculas o mezclas entre mayúsculas y minúsculas, como en Renace, Evópolis, Amplitud y Horizontal. Incluso para el nombre propio Chile, en Chile Vamos, cuyo fundamento ideológico en plena coherencia y probable inconsciencia con su uso por parte de la derecha es confusión de valores en términos psicológicos, un claro indicativo de esquizofrenia y como código político marca distintiva en la escritura de diversos grupos antiasistémicos junto a códigos como X, arroba o gato. De igual modo, la estrella roja del desaparecido PRI. Lo mismo ocurre con el uso de códigos ecopesimistas, nihilistas y escatológicos, como las 3 barras horizontales llamadas efecto stencil, utilizadas en incontables logotipos como la marca diseñada por John Casao, que suele entenderse como letra E, aunque su significado y fundamento ideológico es muy diferente. Ese código resulta equivalente al logotipo del partido Amplitud. En hebreo, Rehovot o lugar amplio o ancho, el tercer pozo abierto por Isaac de Génesis 26-22 que evoca la bendición sacerdotal hebrea Birkai Konahim. Simbólicamente esto corresponde al tercer templo, el del fin de los tiempos. El concepto de amplitud es también el significado de la estrella abierta en Chile Vamos. La estrella, en cierta forma, está abrazando a Chile Vamos como una señal de que este es un nuevo referente que quiere incorporar a muchas más fuerzas políticas de las que han habido en el pasado. Hemos reflexionado sobre el logo y es muy simbólico de lo que queremos hacer, una coalición amplia, sostuvo Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI, en que pasa el 2015. No debería sorprender entonces que la principal coalición emergente y hegemónica de la izquierda sea el Frente Amplio. En la UDI existe la corriente de los llamados iluminados, que entre otros integran el antes mencionado diputado Isaac Ort, el diputado Jaime Belolio, el secretario general Guillermo Ramírez, el diputado Ernesto Silva y el vicepresidente Javier Macaya, quienes no solo comparten una identidad etaria con sus pares del Frente Amplio, sino además el mismo dilema psicológico existencial. Como Edipo o Luke Skywalker, ambos sectores deben matar a su padre. En efecto, la principal tensión interna que la UDI y Renovación Nacional han venido soportando es que las autoridades nacidas al amparo del gobierno militar, que fundaron ambos partidos, están perdiendo una larga y silenciosa batalla con las nuevas generaciones que han decidido ganar esperando. Dado que los iluminados y los horizontalistas son jóvenes absolutamente democráticos, pacifistas y humanistas, o sea, completamente incapaces de matar políticamente a sus padres ideológicos por propia mano, han seguido los dictados de un viejo axioma. Se han sentado a la puerta de la casa esperando pacientemente hasta ver pasar el cadáver de su enemigo. En efecto, carecen del valor del combatiente, pero tienen la astucia del cortesano.
Reiteremos de paso que aquí la derecha fantasma de por medio no tiene nada que hacer. El triunfo de Piñera en la elección presidencial ayudó a consolidar la supremacía del Frente Amplio sobre los restos de la nueva mayoría, logrando que la hegemonía del Partido Comunista del Frente Amplio se volviera incontrarrestable en la izquierda y con ello la radicalización del discurso que terminó expresándose en la ofensiva revolucionaria en curso desde el 18 de octubre pasado. Además, el triunfo de Piñera fracturó irremediablemente tanto a la UDI como a Renovación Nacional, porque los iluminados y los horizontalistas envalentonados terminaron por ensuciarse las manos al menos una vez en su vida, intentando matar definitivamente a sus padres políticos, reemplazándolos con Piñera en la esperanza fatua de que les abriría las puertas de la moneda. El resultado del proceso en la derecha fue, como dicen los desconstruccionistas, un clivaje definitivo. Los neoliberales, encabezados por Piñera, aprobaron y seguirán aprobando todas las leyes de la llamada agenda valórica: matrimonio homosexual con adopción homoparental, equidad y pedagogía de género, aborto en 3 causales, educación sexual integral por aprobarse, entre otras, en un intento vano y desesperado por obtener respaldo para las contrarreformas de las reformas económicas impulsadas por Bachelet, que era lo único que realmente les importaba y que, paradojalmente, no tiene ninguna importancia para el proceso revolucionario en curso. Ello terminó por fracturar a los sectores de base y a los antiguos dirigentes que, consecuentemente, debieron extremar sus posiciones. Así, el triunfo de Piñera se trató de la crónica anunciada de un quiebre y polarización creciente en ese sector. El golpe definitivo vino dado no por la insurrección en curso del 18 de octubre pasado ni por la pandemia del coronavirus, que echó por tierra toda esperanza de crecimiento económico por los próximos años, sino porque al interior de la alianza y ya con anterioridad a estos sucesos se consolidó la hegemonía política de Evópoli, que terminó ocupando la cartera del Interior con Gonzalo Blumel, el Ministerio de Transportes con Gloria Hood-Gesse y el estratégico Ministerio de Hacienda con Ignacio Briones, entre otras reparticiones como la Subsecretaría de Cultura a cargo de Juan Carlos Silva Aldunate, la de Derechos Humanos con Lorena Recabarren Silva, la de Economía con Ignacio Guerrero Toro, Servicios Sociales con Sebastián Villarreal Bardet y Telecomunicaciones con Pamela G. Macías. Y es que, como hemos visto, si de algo no se puede acusar a Evópoli es de ser un partido de derecha. De hecho, algunas de las definiciones de su declaración de principios claramente la sitúan como dentro del llamado progresismo o, para efectos de este análisis, de los fachos progre. Mencionemos algunos de esos postulados. En el punto número 1 sostienen: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y toda forma de ella merece respeto y reconocimiento. Toda forma de ella significa que el partido, como lo ha demostrado en los hechos y lo hemos mencionado, considera que el llamado matrimonio homosexual con adopción homoparental es una forma de familia. En el punto 3 sostienen: la sociedad civil cumple un rol vital en la política y su organización y ampliación deben ser promovidas. Así, adoptan probablemente de manera inconsciente la definición de Lenin, quien diferenció entre sociedad política y sociedad civil para generar un reemplazo de la primera por la segunda a través de los llamados movimientos civiles o ciudadanos. En el punto 8 afirman: la democracia liberal es el régimen político que mejor resguarda la libertad al combinar el gobierno efectivo de las mayorías con la protección de los derechos de las minorías. No obstante, como señalan algunos escribas y amanuenses de la revolución en curso, para teóricos del marxismo como Edward Bernstein, el socialismo es el fruto maduro del liberalismo y por ende una democracia liberal es el paso previo indispensable del que madurará un Estado socialista. En el punto 10 sostienen: para aportar al bien común es ineludible la búsqueda de justicia intergeneracional, es decir, la idea que en su momento sostuvo el propio Marx, que consideraba la tierra como un usufructo que debía legarse mejorado a las generaciones venideras. En el punto 12 sostienen explícitamente que debe existir horizontalización en el ejercicio del poder, lo que implica una política decidida de descentralización y empoderamiento regional. Señalemos aquí que la descentralización no es equivalente a horizontalización, tema del que hablaremos luego, y que la categoría de empoderamiento devino de las tesis de la llamada educación popular de la izquierda en los años 60, que fueron parte de los elementos conceptuales heredados y superados por la deconstrucción y algunos de sus principales esquises, como el feminismo radical. ¿Por qué la derecha integró la categoría de democracia participativa a sus postulados? ¿No es obvio que la democracia supone y exige participación para existir? ¿Por qué reiterarlo explícitamente entonces? La lista de autores que han establecido el concepto de democracia participativa no solo es extensa, sino además compuesta por destacados personajes, partiendo por el propio Karl Marx,
Jürgen Habermas, Enrique Dussel, Benjamin Goldfrank y el propio Fernando Atria. Si usted recurre, como lo hace la mayoría de nuestros parlamentarios al redactar proyectos de ley, a la sacrosanta Wikipedia, allí encontrará la siguiente definición. Democracia participativa es una expresión amplia que suele referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. A continuación, encontrará un verdadero panegírico de sus mecanismos y características favorables. Las desfavorables no se mencionan. Pero nada de lo que allí dice es lo que el concepto realmente significa, al menos cuando no se trata de una definición de Wikipedia, sino de sus fundamentos ideológicos y doctrinarios y políticos reales. Para los teóricos marxistas, la libertad de las democracias capitalistas es puramente formal. La desigualdad mina de forma fundamental la libertad y deja a la mayoría de los ciudadanos libres solo de nombre. Por lo tanto, solo removiendo la estructura capitalista se podrá llegar a la democracia real, la comunista. Recordemos aquí brevemente uno de los postulados del Frente Amplio. Converger en su diversidad todos los esfuerzos y las voluntades que permiten cambiar democráticamente las estructuras desiguales de poder, porque una sociedad de derechos solo es posible superando el actual modelo económico neoliberal. Fue en la Guerra Civil en Francia, libro de 1871, donde Marx estableció la contraposición dialéctica fundamental entre democracia representativa liberal burguesa y democracia obrera participativa y directa. Sí, el concepto de democracia participativa es fundamentalmente una tesis teórica marxista, para que tomen nota si es que realmente les interesa los partidos de Chile Vamos. ¿Entiende ahora lo que los muchachos del Frente Amplio realmente están diciendo cuando hablan de democracia participativa? Se trata, en suma, de un paso fundamental en la revolución democrática. Reemplazar la democracia representativa, para ellos liberal y burguesa, que es vertical y basada en partidos políticos, por la democracia participativa, horizontal y basada en consejos. Y eso es exactamente lo que los muchachos del Frente Amplio han venido haciendo desde que eran estudiantes secundarios alrededor del año 2000, cuando lograron por la vía de consejos desplazar y reemplazar a los presidentes de los centros de alumnos de la FECES por delegados, que podían ser revocados en cualquier momento. Así, gracias a los consejos estudiantiles fue como comenzó lo que después se llamaría el movimiento secundario. De allí nacieron la ACES y la CONES, y a partir de esos consejos fue como Boric y Jackson, entre otros, llegaron a ser diputados. ¿Sabe usted cómo se dice consejo en ruso? Se dice soviet. ¿Y sabe cuántos soviets hay en Chile? Si no lo sabe, le invitamos a ver una columna de análisis con ese mismo título publicada anteriormente en este mismo canal. Así, las diferencias ideológicas, valóricas, programáticas, tácticas y estratégicas entre los actuales miembros del conglomerado Chile Vamos se han terminado expresando en un quiebre cada vez más pronunciado al interior del propio gobierno. En efecto, tal como informa un periódico de hoy mismo, los cuestionamientos en el comité político, como siempre ocurre, están marcados por los colores partidarios. Allí hay 2 Evópolis, Blumel e Ignacio Briones, un UDI, Claudio Alvarado, un RN, Cristian Monkeberg, y una independiente ex-RN, Carla Rubilar. Sobre el primero caen quejas que estos días han comentado parlamentarios gremialistas en reuniones y diálogos por celular y han llegado a enrostrarle que cree que es el director de la ONEMI y no el ministro del Interior por su supuesto desapego político. Agregan también en Palacio que les ha pedido cientos de veces, la última a comienzo de semana, a los presidentes de partido que retomen las reuniones de coordinación suspendidas desde 2018. Pero lo más delicado, como ser un dirigente histórico de la UDI, es que la trama que se ha desarrollado después del 18 de octubre hasta ahora ha socavado la imagen y autoridad presidencial. No solo porque hay una baja aprobación popular, no hay fuerza para controlar a sus huestes partidarias, sino porque las sucesivas polémicas protagonizadas por el mandatario tampoco han ayudado. Esto es de hoy, de La Tercera, el duro invierno de Chile Vamos. Mencionado lo anterior, las únicas 2 veces que la derecha ha llegado al poder desde el retorno a la democracia ha sido con un candidato que nunca ha sido de derecha. En efecto, si hay algo de lo que no se puede acusar a Sebastián Piñera en absoluto es ser ideológicamente de derecha, tanto por genealogía familiar como por lo efectuado en sus 2 gobiernos. El único punto del actual presidente con la llamada derecha, particularmente con la derecha neoliberal, es precisamente en los aspectos económicos, como fundamentalmente en los aspectos antivalóricos
que ambos sectores sostienen. Y más aún, el propio Sebastián Piñera señaló en una entrevista de televisión anterior a su octava elección como presidente que él nunca ha sido de derecha. Escuchémoslo de su propia boca. No soy una persona de derecha, yo soy una persona que siempre he tenido distancia y resistencia a los extremos. Mi vida es un testimonio de esto. Esto explica, adicionalmente, que uno de los principales asesores de Piñera sea el ex militante del NAU Benjamín Salas Cantor, hijo de la ex ministro del Deporte Paulín Cantor, que han venido teniendo un protagonismo inaudito al interior del gobierno. De hecho, en 2011 marchaba en las protestas estudiantiles. Quienes lo conocen dicen que entre sus mentores identifica a Insulza y Van Claveren, y que admira a Gabriel Boric y Giorgio Jackson, y que es el promotor del aborto libre, ferro defensor de los derechos de las minorías sexuales y del apruebo en una nueva constitución. De hecho, fue uno de los pocos asesores que estuvo presente cuando Piñera decidió convocar al llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución la noche del 12 de noviembre, que terminó plasmándose en el llamado plebiscito para establecer una nueva constitución. Además, intervino para que el presidente no hablara más de gobierno militar, sino que de dictadura, y para que no utilizara la palabra inequidad. En Chile hay desigualdad, le han escuchado decir sus más cercanos. Quizá más importante aún, fue mandatado para estudiar las implicancias legales en que podría haberse involucrado el presidente Piñera en materia de derechos humanos a partir de la insurrección revolucionaria del 18 de octubre y fue parte de las reuniones que sostuvo el mandatario con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y del encuentro del ministro de Justicia, Hernán Larraín, con la misión técnica de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En los hechos, este joven de izquierda estuvo tras la salida de Roberto Ampuero de la Cancillería y de Jaime Mañalich en Salud, y su poder e influencia superan a cualquier militante de derecha en el gobierno, lo que da cuenta de la nula relevancia del sector en las tomas de decisión del propio presidente. Con lo anteriormente expresado, el futuro de la derecha chilena dejó de existir, sin líderes ideológicamente consecuentes, fracturada internamente, sin candidatos relevantes para las elecciones en donde se renovarán desde alcalde a senador y sobre todo carente de proyecto histórico para el ciclo que se iniciará post pandemia. Las únicas alternativas que le quedan a la derecha son: 1. Seguir concediendo y terminar cediendo completamente ante el proceso insurreccional y de deconstrucción del Estado que está llevando a cabo la revolución en curso para mantener una cada vez menor cuota de poder a expensas de finalmente perderlo todo. O bien, asumir derechamente la fractura ideológica, moral y valórica en que se encuentra, separarse radicalmente de todos los fachos progre y sumarse abiertamente a la resistencia al proceso insurreccional para evitar la clausura del ciclo, el triunfo completo de la revolución y la total deconstrucción del Estado. Esta última posición supone además que lo que queda de verdadera derecha en la UDI y Renovación Nacional deberán coaccionar al gobierno para que asuma el principal desafío al que nos estamos enfrentando desde el 18 de octubre pasado: restaurar el Estado de Derecho y el imperio de la ley con la voluntad y decisión política necesarias para detener al menos las expresiones más violentas de la insurrección en curso. Sin este hecho fundamental, todos los análisis indican que el país sufrirá un deterioro institucional progresivo y creciente que está fragmentando y disolviendo toda autoridad del Estado, cooptada por la violencia y el caos que la insurrección no han cesado de impulsar para la toma del poder. Frente a esto, lo que queda de verdadera derecha se encuentra en la encrucijada de salvarse temporalmente a sí misma y traicionar a la nación, o unirse a la resistencia para salvar a Chile. Patria o caos, no hay más bandos. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó Facho Progre, Piñera y el fin de la derecha. Atento, yo no soy una persona conservadora, no soy una persona de derecha.